Vamos a mirar entonces esta parashá Korah, que es la parashá número 38 de todo el ciclo de parashá que se van haciendo, de todas las parashot. Y vamos a mirar de qué se trata. Vamos a hacer como un pequeño resumen de qué se trata al principio. Y es, sabemos que Korah era un levita, así se llama la parashá, con el nombre de uno de estos líderes levita, Korah, y él se une con otras personas y ellos realmente comienzan a hacer como una rebelión. Se llegan a unir hasta 250 personas. Ustedes vayan imaginándose más o menos esto, cómo es y se parece hoy en día pues, a la actualidad, ¿verdad? Y ellos lo que hacen es que ellos se comienzan a levantar contra el liderazgo que había en ese momento. En ese momento había un liderazgo ya proclamado, que lo hemos visto en las diferentes parashot, que son Moshe y Aarón, pero a ellos no les gusta. Y hoy en día también pasa, por ejemplo, que a veces no nos gusta algo específico y a ellos no les gustaba, no les parecía que fueran Moshe y Aarón. Y ellos les empiezan a decir a ellos, pero ¿por qué tienen que ser ustedes los líderes? ¿Por qué tienen que ser ustedes los que dirijan? ¿Por qué tienen que ser ustedes los que aconsejen? ¿Por qué ustedes son como esos mediadores entre el pueblo y Adonai? Si Adonai está en medio de todo el pueblo, ¿por qué ustedes? Y comienza a esa dirección de por qué ustedes, por qué ustedes, por qué ustedes. Eso lo vemos hoy inclusive en varias áreas. Está, por ejemplo, en la casa con los padres. Los hijos normalmente podrían decir, quizás en algún momento pasamos por alguna de esta etapa, pero ¿por qué tienen que ser así las cosas? Porque ustedes son los que ponen estas reglas. De pronto no estamos de acuerdo con ellas, pero los padres dicen, yo en este momento soy la autoridad y debo hacerlo. Igual en la congregación, por ejemplo, hay muchas personas que no están de acuerdo con cosas que hacen los pastores en X o Y congregación. Eh, y también se empieza con esa murmuración, pero ustedes por qué se comportan de esa forma, ustedes por qué tienen que ser los que digan las ciertas reglas. Igual pasa en el trabajo con los jefes, igual pasa en muchísimas cosas. Y Moshe le responde a ellos, porque él está haciendo ese reclamo a ellos, y Moshe le responde como que Adonai fue el que nos escogió, o sea, por qué dices eso? Adonai es el que nos escogió como líderes. Y pues igualmente en casa los padres pueden decir, pues yo soy el papá, la mamá, el que sustento el hogar, el que Adonai me permitió tenerlos a ustedes. En este momento yo tengo el papel de ser líder en la iglesia, los pastores tienen ese papel de tener esa autoridad, pero ellos insistían en que no estaban de acuerdo. Y Adonai les dice, vengan, analicen algo y es, ¿a ustedes les parece poco lo que de por sí Adonai ya les hizo? O sea, recordemos que ellos estaban en la línea levita, recordemos que ellos, Adonai los había puesto con algo específico y era servir allí en el tabernáculo, en el Mishkan, acercarse a ese lugar consagrado y aparte de eso, estar delante de la congregación sirviendo. Entonces Moshe les dice, ¿a ustedes les parece poco lo que están haciendo? Y podríamos mirar y decir, pues igual nos pasa a nosotros, porque como hijos los padres nos podrían decir, pues, le parece poco que yo le doy las mayores comodidades posibles, que yo proveo en casa, que yo estoy haciendo varias cosas, les parece poco lo que pasa. Igual en una congregación los pastores también dicen, les parece poco el hecho de que Adonai ya los escogió como pueblo de Israel, como por ejemplo a nosotros, y nos tengan acá apartados del mundo, que usted no esté por allá perdiéndose en el mundo, sino que ya esté aquí en una congregación. ¿Le parece poco ese hecho que también anhelas algo más como es un liderazgo? O sea, Adonai va dando los puestos, pero poco a poco. Y, y a mí me parece algo sorprendente porque Moshe les dice, y después de todo, ustedes están alegando y alegando contra el puesto que tiene un hombre, que tiene un ser humano. Están alegando como por qué él es el que tiene ese puesto, pero ¿por qué no preguntan más fácil quién lo puso a él en ese puesto? ¿Quién puso a X líder en un puesto? ¿Quién puso inclusive a un mismo jefe en un puesto? Dicen que a un político, en la misma Torah está que cuando un político, cuando un líder está en un pueblo, pues dice la Torah que fue puesto allí por el mismo Adonai. Entonces, a la final sería como alegar contra las personas o alegar contra Elohim. Y, pero es mirar la terquedad de nosotros los humanos y le siguen diciendo,
tú te estás imponiendo como un dictador, o sea, se van subiendo como la sangre se pone más caliente, por así decirlo en algunos dichos, o sea, se van subiendo como las rabias y es cuando no entendemos porque aquí hay algo más que solamente no estar conforme con el puesto que tenemos, no estar conforme a un liderazgo, hay algo más. Ellos dijeron, tú te estás imponiendo como un dictador, tú nos trajiste aquí para matarnos y entonces estaban olvidando que, hey, no se supone que el que los llevó allí fue justamente Adonai, el que hizo caer plagas sobre el país de Egipto, el que los ha llevado por el desierto, el que les ha proveído. O sea que en cierta forma están olvidando y le están quitando el poder y la gloria a Adonai y les está diciendo es que usted se impuso como dictador y aquí estamos es por usted. O sea, le están dando el poder a Moisés. Según ellos era Moisés el que les daba el maná, según ellos fue Moisés el que los sacó del pueblo de Egipto, según ellos fue Moisés y Aarón el que hicieron todo eso y se están olvidando de la realidad y es quién hay con ellos. Ellos solo son un medio que está allí puesto. Entonces, no solamente es recordar la posición que tenemos, sino a la vez ver por qué decía la Torá, por ejemplo, que Moshe era el hombre más humilde que había sobre la tierra. Miren que Moshe, aparte de que lo estaban señalando, que lo estaban criticando, y aún así dicen que cuando Adonai, cuando ellos estaban así furiosos, lo único que puede hacer Moshe es que se va de cabezas, pone su cabeza contra el suelo y empieza a decir, ustedes están equivocados, vamos a hablar con Adonai, que sea él mismo el que muestre, es que no soy yo el que estoy acá, y hace la inclinación para demostrar como que no es que me estoy imponiendo, por el contrario, miren que yo simplemente soy un instrumento. Una vez llega Adonai allí a este lugar, se presenta, primero le dice a Moshe cómo se debían de presentar, cómo se debían poner delante del tabernáculo, qué debían llevar, el incensario, y Adonai les dice, y bueno, y ya la presencia de Adonai llega a este lugar y les dice, definitivamente yo los escogí, pero Adonai se llena de rabia porque, pues, por la acción o reacción que estaba tomando este pueblo, y ellos lo que hacen es que Adonai dice, váyanse, quítense del lado de ellos porque yo los voy a destruir. Y Moshe y Aarón, de pronto felices por dentro, uno dice, deberían de estar antes felices por dentro de que mire, Adonai los va a, como a, ¿cómo decirlo? Como a vengar. Adonai va a ponerlo sobre su sitio. Adonai, no, ellos lo que dijeron fue, Adonai, no, nunca, no puedes destruir por el pecado de una persona a los demás, no vayas a hacer eso. Y una vez más se inclinaban con su frente al suelo, pidiéndole a Adonai que tuviera misericordia de ese pueblo que estaba hablando de ellos mismos. O sea, es el hecho de, se ha tenido misericordia de aquel que está rebelde. A veces en casa, ahora está la otra parte. De pronto puede ser el hijo rebelde, pero la otra parte es, y ese padre compasivo que aunque el hijo está así rebelde, tiene esa compasión y lo trata con amor. Generalmente los padres sí lo hacen, hay otros padres que no. Lo vemos en la congregación, de pronto hemos visto cómo los pastores han recibido, no sé, como dichos o han hablado de ellos de una forma que no es correcta y aún así ellos han vuelto, han perdonado y han vuelto a recibir a esas personas en sus casas. Aún así cuando alguien lo hiere a uno, cuando alguien te hiere y habla de ti, diga, pues debemos ser sinceros, nos da rabia y nos ponemos a llorar o nos ponemos a criticar porque esa persona nos hirió, el esposo, a la esposa. A veces empezamos a llamar a la hermana, imagínate que el ejemplo, no sé, Pepito. Imagínate que Pepito me hizo esto y esto, empezamos a difamar a nuestro esposo con nuestras hermanas, con nuestra familia, o empezamos a difamar a la esposa con nuestros amigos, o empezamos a difamar a nuestros hijos, con los tíos, con los primos, porque estamos heridos, porque tenemos rabia, o empezamos a difamar a nuestros jefes, con los compañeros de trabajo porque tenemos rabia, o nuestra reacción de pronto es más como Moshe, humilde, en la que vamos y nosotros sabemos que Adonai es el que nos venga, el que saca la cara por nosotros y aún así tenemos la fortaleza de decirle a Adonai, Adonai,
yo sé que soy tu hija, yo sé que me amas, por lo tanto, estás enojado con esa persona que está hablando conmigo, pero aún así yo te pido que por favor tengas misericordia con esa persona y lo que hagas es que la direcciones y le tengas paciencia, le tengas amor, porque tú eres todopoderoso. Yo creo que eso es como una parte muy especial que yo podría ver acá. Para cerrar mi parte, eh, yo les quiero contar algo que yo escuché de una amiga mía, y es que ella tenía una cuñada que la verdad le hacía la vida imposible. Le hacía la vida imposible, imposible es imposible. Hablaba de ella por todas partes, la trataba mal, le decía cosas feas, la humillaba, la trataba de lo peor. Y un día ella dijo, ya sé cómo va a ser la forma en que ella por fin va a dejarme en paz. Y se arrodilló a orar y le empezó a mirar. Es que mi cuñada es una mujer soltera, 40 años y todavía está soltera, está amargada, tiene un trabajo pesado. Y lo que empezó fue a orar: Adonai de los ejércitos, dale a mi cuñada un esposo que la ame, que le adore, que la cuida, que la proteja, que la mima, que la haga súper feliz. Dale un trabajo en el que ella se sienta feliz, en que se sienta cómoda. Adonai, permite que yo le pueda caer bien, que ella me estime. Adonai, dale una vida de ensueño, que ella diga, wow, una economía maravillosa. ¿Cómo es la cosa que yo la conozco y conozco a la cuñada y conozco pues toda la vida de mi amiga hace mucho tiempo? ¿Y cómo es posible que literalmente así pasó? Adonai vio su corazón, en vez de decirle, Adonai, vea, mejor dicho, haga que ella se arrepienta lo que dijo de mí. No, empezó a orar cosas como de bendición, y literal Adonai lo que hizo fue que la bendijo, le dio un trabajo súper espectacular, esa cuñada se casó con un hombre maravilloso, y esa cuñada era tan feliz que no tenía tiempo de odiar a mi amiga, no tenía tiempo de criticarla, no tenía tiempo de nada, y se volvieron hasta amigas. Entonces es como, ¿cómo reaccionamos cuando aún así están criticándonos, o cuando aún así el líder de pronto está haciendo algo malo, o el súbdito está haciendo algo malo, cualquiera de las dos? Esa es la parte que de pronto Adonai nos muestra acá. Y ahora va el pastor Camilo con su parte. Así es, definitivamente este parashá definitivamente es un parashá que nos enseña a menguar en los momentos más difíciles de nuestra vida, especialmente. ¿Cómo nos podemos nosotros colocar en los zapatos de Moshe en esta semana si verdaderamente a lo mejor podemos decir algunos de nosotros, no soy líder, entonces en sí, pues nunca me voy a sentir como Moshe? Pero la verdad es de que cada uno de nosotros somos llamados a ser santos. Así que vamos a estar surfeando la Biblia, como me gusta a mí decir. Así que te invito que ahí en casa saques tu Biblia, porque vamos a comenzar a surfear. Vamos a comenzar en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 15 y 16. Y si te estás tomando nota, pues para que las puedas escribir si en este momento no las tienes. Y en sí, este versículo viene comenzando del parashá Kadoshim, donde Adonai nos llama a ser santos. Yo soy una de esas personas que no voy a decir que no somos realeza santa dentro del pueblo de Israel. Claro que sí lo somos, somos pueblo de Israel y tenemos un estatus alto ya por pertenecer a este hermoso pueblo. Pero a veces me choca un poco porque al compararnos a ser sacerdotes, verdaderamente viene una responsabilidad muy grande cuando hacemos esta declaración. Primera de Pedro, capítulo 15. Primera de Pedro, perdón, capítulo 1, verso 15, dice la palabra de Adonai: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. ¿Hay una jerarquía dentro del pueblo de Israel? Claro que sí, hay una jerarquía dentro del pueblo de Israel, lo sabemos. Desde el punto más alto del templo hasta el punto más bajo del pueblo de Israel, no en sentido malo, sino que literalmente el templo fue construido en una montaña. Pues sabemos que había una jerarquía y esa jerarquía se respetaba, donde, como decía muy bien Cristal, Moshe y Aarón no fue que dijeron un día vamos a hacer un pueblo y le vamos a colocar a ese pueblo, pueblo de Israel, yo voy a ser el líder, tú vas a ser como mi vicepresidente, sino que fue verdaderamente que, recordemos,
al punto que me quiero enfocar también en el día de hoy, que fue Adonai mismo el que los llamó y los colocó en esa posición. Así que voy a tratar de compartir una gráfica allí en pantalla para que puedan analizarla muy bien, porque creo que al estudiar este parashá de Coré, es bien importante analizarla. Ok. Ahí ven, están viendo la gráfica, ¿verdad? Ahí vemos la gráfica de la familia de Leví, que una vez más a lo que hablábamos, no fue que Moshe verdaderamente se colocó como líder, sino fue que Adonai que lo llamó, pero veamos que en la gráfica número 2, yo no sé si puedo aquí yo dibujar o algo. Aquí puedo, ¿cierto? Aquí ven ustedes el mouse. Sí, aquí lo ven. Entonces, vemos que Leví es, por supuesto, el padre de esta casa, en el sentido de que es uno de los del pueblo de Israel. Su hijo Kehat tiene a Amram, a Itzar, Hebrón y Uziel, y ellos en sus respectivas familias tienen Amram con su, bueno, eso es otra historia, pero con Jocabet tiene a Moshe y Aarón, el sumo sacerdote, y de ahí viene, por supuesto, Nadab y Abiú, que ya hemos visto en otros parashás. Y por el lado de Itzar, tenemos a Koraj, que es, por supuesto, este hijo rebelde de Leví. Y por eso me quería enfocar para que también estudien este árbol familiar de Koraj. ¿Por qué? Porque esta rebeldía que estamos viendo de Koraj verdaderamente es un poco rara, si lo pudiéramos decir en este sentido, porque Korach se le está olvidando su identidad, se le está olvidando que él también es realeza, digámoslo de un cierto tipo de sentido, se le olvida de que él también viene de Leví. Y cuando él comienza a atacar a lo que serían casi sus primos hermanos, Moshe y Aarón, pues verdaderamente él se está bajando de nivel. Por otro lado, por supuesto, lo que vemos aquí es casi como un golpe de estado, donde él dice, yo también tengo realeza y yo también quiero ser líder del pueblo de Israel. Y para las personas que a lo mejor tomen nota, la genealogía de Leví está descrita en el libro de Shemot, capítulo 6, y en el verso 16, donde nos habla y dice, estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes, Gersón, Coat, Merari, y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón, Libri y Simei por sus familias, y los hijos de Coat, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Y en el verso 21 del capítulo 6 dice, y los hijos de Izar, Coré, Nefeg y Sicri. O sea, Korach no era cualquier persona. Esto no es como hoy en día que vemos a cualquier persona levantarse dentro del pueblo de Israel y decir, oiga, yo también. No, por eso Moshe les dice en Números capítulo 16, verso 9, os es poco que el Elohim de Israel os haya apartado de la congregación de Israel. Entendamos de que en sí, Leví, por supuesto, es hijo de Jacob, eso lo sabemos muy bien, pero en el censo o en el, digamos, como pasa hoy en día, usted limpia la cocina, usted hace esto y usted hace esto, Leví era separado del pueblo de Israel porque la función de ellos eran ser levitas. Ellos tenían en sí, ellos primero que todo no tenían tierra. No tenían tierra, lo que es la familia de Leví. ¿Por qué? Porque ellos eran un pueblo apartado, era una familia preparada para hacer los servicios de Adonai. Y esto lo podemos ver en el libro de Números, y eso sí creo que es muy importante que vaya conmigo para que podamos verlo con nuestros propios ojos en el libro de Números capítulo 3 y en el verso 29. Y dice, doy tiempo para que lleguemos ahí si quieres leerlo. Números 3, 29. Y acampaban al lado sur del santuario. Sigue hasta el 32.
El jefe de estos clanes era Elisafán, hijo de Uziel. Estos clanes tenían bajo su cuidado el arca de la alianza, la mesa, el candelabro, los altares, los objetos sagrados necesarios para el servicio religioso, el velo y todos los utensilios correspondientes. O sea que no era cualquier familia, la familia de Coat, que verdaderamente tenían en sí una responsabilidad tan grande. Si lo vemos, acordémonos que en los parashás anteriores, Adonai mismo le dice a estos hombres, ustedes van a ser un pueblo, no un pueblo, sino van a ser una familia separada que van a tener una responsabilidad más grande que los otros. Y aquí en esta rebeldía, Adonai, yo creo que no lo dice en el mismo libro de Números, capítulo 16, que le dolió que sus propias personas, o sea, las personas que ofrecían, que tocaban los utensilios, que estaban delante del templo, eran del Mishkan, eran los mismos que estaban haciendo este golpe de Estado. En el verso 14, vemos aquí también una parte bien fuerte de... Yo voy a decirlo muy bien, yo sé que fue Coraj el que se levantó en esta rebeldía, pero seamos muy honestos, aquí fue todo el pueblo de Israel, porque en versículos más adelante vamos a poder ver de que esto es comprobado, no es porque siempre queremos echarle al pueblo de Israel, pero aquí fue todo el pueblo de Israel. Y siempre me gusta decir, no critiquemos mucho para ese lado de la Biblia, porque nosotros hoy en día no somos cualquier santos. Aquí en el verso 14 hacen una comparación muy fea el pueblo de Israel y dice, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has, verso 13, perdón. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Eso usted lo debería hacer temblar porque es la segunda vez que el pueblo de Israel una vez más dice, no subiremos, no entraremos, no estaremos en la Torá, no obedeceremos la jerarquía. Y comparan a Egipto al pueblo de Israel, o sea, comparan la tierra prometida con el lugar donde fluye leche y miel. Puede ser que de una forma u otra este pueblo de Israel en un cierto punto de la vida, bajo la jerarquía de Joseph, sí pudieron haber vivido bien. Pero la verdad es de que al final, cuando entra Moshe en la escena de la historia, sabemos que el pueblo de Israel estaba siendo maltratado. Así que tierra que fluye leche y miel, pueblo de Israel, ahí sí creo que estamos exagerando un poco porque a los esclavos no se le trataba de la mejor manera y en la misma Biblia nos dice de que no estaban siendo tratados de la misma manera. El punto final del cual quiero también tratar junto con Cristal a lo que ella misma estaba diciendo es, tenemos que tener cuidados de no bajarnos de nivel cuando Adonai nos ha llamado a ser ese pueblo santo. Aquí Coraj, sus propios vecinos sufren consecuencias grandes y lo que hablábamos hace un minuto acerca de que no fue solo el pueblo de Israel, perdón, no fue solo Coraj y su rebeldía, sino que fue el mismo pueblo de Israel, dice en el verso 48 del capítulo 16, dice, y se puso entre los muertos y los vivos. Esto es cuando Moshe va a interceder adentro del Mishkan y corre literalmente a hacer expiación por el pueblo. Y cuando esto ya lo tenía marcado aquí, pero cuando lo leí en el día de hoy me pareció tan impresionante, porque siempre hablamos de que Moshe es una figura mesiánica de nuestro amado Yeshua HaMashiach. No es Mesías, pero es una figura de un Mesías y él corre al Mishkan a hacer expiación por el pueblo porque el pueblo literalmente se estaba muriendo y él tiene que correr con Aarón a hacer expiación por el pueblo. Y verso 48 dice, y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Impresionante ese versículo. Verso 49. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos,
por la rebelión de Coré, que fueron 250, ¿no? 250 hombres. 250, o sea que agréguele ahí. Y lo más impresionante a mí es como que a veces uno se dice, bueno, ¿por qué el pueblo de Israel tiene que ser así? Pero una vez más, siempre tenemos que compararnos con ellos y es decir, nosotros también somos así. Como decía muy bien Cristal, tenemos que aprender de esto en la forma como verdaderamente somos. Porque en el capítulo 17 empieza lo que es la vara de Aarón, la vara que florece. Pero esta vara que florece, es muy hermosa esta historia, tiene que ver también con nuestro amado Yeshua HaMashiach, pero entendamos de que se llevó a cabo este acto de la vara porque el pueblo de Israel pidió prueba de que verdaderamente la casa de Aarón si era la casa escogida para ser el sacerdote de Adonai. Y tiene que Adonai pasar por todo un proceso que de una forma u otra la voluntad perfecta de Adonai siempre está, porque después vemos que esta misma vara es usada como prueba de lo que verdaderamente es el respaldo de Adonai, de sus escogidos. Y algo que también me impresiona, usted, amor, ya lo leyó durante esta semana, espero que sí. Si no lo ha leído, espero que comience a leer los parashás cada semana porque le va a sacar un jugo muy grande. Vayamos al libro de Salmos, capítulo 110, para que veamos que esta vara de Aarón no es cualquier vara. En el libro de Salmos, capítulo 110, y vamos a leerlo todo, porque creo que es muy importante leer esta figura mesiánica de cuando Yeshua ya se va a sentar en el trono. El Adón dijo a mi Adón, siéntate a mi derecha hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Desde Sión, el Adón te entrega el cetro, símbolo de tu poder. Amén. Domina pues a tus enemigos. Tu pueblo se te entrega en el día de tu victoria, sobre los montes santos, y como el rocío que nace de la aurora, tu juventud se renueva de día en día. El Adón ha hecho un juramento y no va a desdecirse. Tú eres sacerdote para siempre, de la misma clase que Melquisedec. Amén. El Adón está a tu mano derecha, en el día de su furor. Destruirá reyes, dictará sentencia contra las naciones, amontonará cadáveres, estrellará cabezas en toda la tierra. En el camino beberá agua de un arroyo y el agua le dará nuevas fuerzas. Amén, amén. Qué linda este capítulo porque, por supuesto, esta es un entronamiento, ¿no? Algunos estudios dicen que los nuevos reyes de Israel tomaban esta vara, la vara de Aarón, años después como una prueba de que era como la parte de la liturgia de cuando un nuevo rey era colocado y agarraban esa vara diciendo, miren, Adonai me ha escogido. Y la misma palabra dice que él coloca y quita reyes. Así que me parece también algo tan extraordinario. Ya para terminar, hay una frase que me parece muy importante y que va con el cuidado con quien te juntas, cuidado con quien hablas, porque aquí a Datán y a Abiram les fue mal por obedecer a un hombre rebelde. Nitaí Jabrelí dice, aléjate de un vecino malvado para que no aprendas de sus obras y también para que no compartas su caída, porque hay del impío y hay de su vecino, y no te hagas amigo del inicuo. Esto se aplica a Datán y Abiram, los vecinos de Coré. Datán y Abiram eran vecinos de un hombre contencioso, por eso fueron castigados con él y barridos de este mundo. Para terminar, esta es la última terminada. Números capítulo 26 y terminamos. Porque aquí estamos viendo, esto es como una película, estamos viendo los diferentes puntos de vista de lo que es la decisión de un hombre, cómo él paga las consecuencias. Números capítulo 26, verso 9. 26. Capítulo 26, verso 9.
Dice la palabra de Adonai en el versículo 9. Y de Eliab nacieron Nemuel, Datán y Abiram. Datán y Abiram fueron aquellos del grupo de consejeros que, junto con Coraj, se rebelaron contra el Adón y al mismo tiempo contra Moshe y a Aarón. Pero se abrió la tierra y se los tragó a ellos dos y a Coré, y todo el grupo murió, pues 250 hombres murieron en el fuego. Esto sirvió de advertencia para los demás. ¿Sigo? Verso 11 ya. Sin embargo, los hijos de Coré no murieron. Los hijos de Coré no murieron. O sea que también de una forma u otra aprendemos. Decía yo, ahí en el Facebook publiqué esta gráfica que estoy leyendo en este momento de este versículo. ¿Por qué es tan importante? Porque me recuerdo literalmente hace un año atrás, en un retiro de jóvenes, me acuerdo haber ministrado a unos jóvenes de un problema que aquí en esta ciudad sucede en Cherryville, que es cuando se gradúan del high school, del bachillerato, se van a la universidad, se olvidan de Adonai. Literalmente, se olvidan, se van, regresan años después y sí, asisten a la iglesia, pero ya con otra mentalidad completamente diferente. Y tuve la oportunidad de algo que siempre había querido hacer y el Eterno me lo permitió, y fue que les dije, ese problema que ha sucedido tanto en Cherryville, tenemos que acabarlo. Y me acuerdo que en inglés lo que le dije, we have to draw a line, tenemos que dibujar una línea, y que literalmente lo que mis antepasados hicieron, lo que ellos hicieron, yo no lo voy a continuar. Y aquí los hijos de Coré no murieron. ¿Por qué? Porque vieron la actitud rebelde que había, vieron el golpe de estado, vieron el irrespeto, no solo por Moshe y Aarón, sino directamente por Adonai. Y eso tiene que ser algo que sea muy hincapié en nuestra vida. Yo creo que en Israel Casa Integral muchos de los ayunos de iniquidad de nuestros antepasados, de todas esas diferentes cosas de nuestro pasado, juegan un papel muy grande, aunque personas no lo entiendan, especialmente en las raíces hebreas, lo es. Aquí lo vemos muy bien en la vida de este hombre, cómo mi genealogía no quiero que lleve esta rebeldía. ¿Por qué, amados? Porque de esta misma genealogía vemos después a Fines, a Pinjas. O sea que Adonai todavía va a usar mi generación, no importando lo que pasó en el pasado. Si Adonai llamó a esta generación de levitas, de Leví, de Coraj, de todos estos hombres, de Moshe y Aarón, vemos que años y años después se levanta un hombre con el que tiene celos por Adonai, y Adonai hace un pacto perpetuo con Fines y dice, yo ahora bendeciré tu casa. ¿Por qué? Por la obediencia que tú has tenido conmigo. Así que definitivamente, si queremos ver a nuestras familias prósperas, si las queremos ver en bendición, no es entrar en el dinero de la bolsa de valores, no es en comprar casas y carros, sino es romper las maldiciones generacionales, porque verdaderamente vamos a poder ver a nuestras familias prosperando. No, que voy a trabajar mucho para que mis hijos tengan todo lo que yo no tuve. Sí, pero si no les estás enseñando la palabra de Adonai, si no les estás enseñando a vivir una vida próspera, una vida de bendición, así como Korach, pues verdaderamente no van a tener prosperidad. Ahora, que hoy en día las generaciones que se están levantando son muy pilas y que ven que sus hijos son algo en la iglesia y otra cosa en casa, esa es otra cosa diferente. Aquí vemos una actitud como de ellos en la vida de estos hijos de Coré. Ellos dicen, no, yo quiero que mi familia, yo quiero que mi generación sea diferente y que yo pueda seguir ese legado de mi bisabuelo Leví, y que yo pueda vivir en la completa prosperidad de Adonai, que es que la obediencia. Así que esperamos de que esta enseñanza, no sé si también quieras agregar tú algo en este tema, ya para terminar. No, pues en que yo creo que se uniría, ¿de qué forma se unirían los dos mensajes que tuvimos? El cuidar nuestra identidad, yo creo, y la forma como vivimos, como decías muy bien al ejemplo que estabas mencionando de tu amiga, tenemos que verdaderamente vivir una vida que agrade a Adonai y que la forma como hablemos sea de bendición. Sí, no solamente, como dice en la Torá, con nuestros amigos y familiares, no solamente con quienes amamos, sino inclusive
con aquellos que hablan de nosotros por detrás, inclusive con nuestros enemigos. Y otra cosa es mirar con quién hablamos, mirar, como dijiste, mirar con quién nos juntamos, porque de una forma u otra, la forma en como se hable de ellos, Adonai va a pedir cuentas y más tener mucho cuidado, por ejemplo, como hijos, mirar cómo hablamos de los padres, como esposas y esposos, cómo hablamos de nuestra pareja, como súbditos, cómo hablamos de nuestros pastores, porque ellos son autoridad que fueron puestos ahí por Adonai. Y si nosotros empezamos a hablar de ellos y a empezar como a recalcar cosas de ellos, creo que de cierta forma nos puede pasar como a Corá, que Adonai se enoje con nosotros y pueda inclusive acabar con todo. Y otra cosa, lo que dijiste de que no es lo material, se refleja muy bien en la misma parashá, porque cuando Adonai dice, apártense de ellos, Moshe le da la orden al pueblo y le dice, apártense de ellos y de sus cosas. No vayan a tocar nada de lo que a ellos les pertenece, porque si tocan algo que ellos tienen, que les pertenezca a ellos, es muy probable que a ustedes también les caiga el castigo. Mesas de iniquidad. O sea que es como no se trata de solamente las personas. Si sabes que hay una persona que de pronto habla mucho, habla mal de otras o hace cosas equívocas o hace trabajos ilegales, es mejor ni tratar de ni pisar su casa, es mejor tratar ni de acercarse, mejor ni llamar, porque Adonai dice, aléjate no solo de ellos, sino de lo que está a su alrededor y de lo que les pertenezca a ellos.